si les parece, voy a compartir la presentación que tenía preparada, ¿no? Entonces, ¿me confirman con un movimiento de mano que se ve? Sí. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues, fenomenal. digamos, ¿qué herramientas? ¿Qué es un conflicto? Pues un conflicto no es otra cosa, ¿no?, que un problema, una situación de disenso. Es decir, un conflicto es cuando dos personas o dos colectivos quieren lo mismo y por lo tanto están enfrentados. Pero claro, hablamos a veces de conflicto en términos muy amplios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, yo me dedico fundamentalmente a la comunicación corporativa y a la gestión de problemas, a la gestión de conflictos. Bien, pues es muy importante distinguir tres elementos. Uno es un conflicto, luego hay otro tipo de enfrentamiento que nosotros le llamamos controversias, y hay un tercero que es como una subida en la gravedad, que son las crisis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, aunque sea rápidamente, telegráficamente, las distinciones, las diferencias que hay entre los dos. ¿Qué es un conflicto? El conflicto versa sobre intereses. Es decir, yo tengo un conflicto con mi jefe, por ejemplo, en el IS, y ese conflicto puede consistir en que quiero que me paguen más, quiero que me aumenten el sueldo, ¿no? Entonces, es un problema sobre intereses. Es decir, yo quiero que me paguen, pues no sé, quiero subir un 5%. Y son intereses, es decir, son cosas materiales. En esa situación, tengo un antagonista y ¿cómo prefiero resolver ese problema? En privado. Cuando tenemos un conflicto, no queremos escalarlo, no queremos que sea público. Yo no quiero que todos mis colegas en el IS piensen o sepan que he pedido un aumento de sueldo, porque eso querrá decir que todo el mundo lo pedirá también, y eso es el secreto para que no me lo concedan ni a mí ni a nadie más. Por lo tanto, los conflictos los resolvemos en privado. ¿Cómo los resolvemos? Negociando, es decir, cediendo las dos partes. Es decir, yo pido un 5% y mi jefe me dice un 5, no un 2. O me dice, de acuerdo, pero no este año, el año que viene. O me dice, no en dinero, pero te doy, digamos, apoyo que vayas a un congreso, o te aumento las vacaciones, o te doy los viernes por la tarde libres. Es decir, cedemos los dos. Y podemos ceder porque es sobre intereses. Es decir, no nos va la vida porque son cosas materiales. No nos jugamos todo por el todo en esta negociación. Y por eso no me urge. Es decir, yo evidentemente si me dicen que no, sobrevivo perfectamente. Y por eso la tensión es baja. Yo, hombre, tengo un pequeño problema con mi jefe, pero en todo lo demás estoy contento. Tengo un problema en un panorama inmenso de cosas que estoy de acuerdo. Y lo que es indudable es que son frecuentes. Entonces, las controversias, en cambio, no son sobre intereses, sino sobre principios y valores. Es decir, yo no me opongo a algo porque quiera más, sino porque el otro lado tiene unos valores, tiene unos principios, tiene una identidad que yo rechazo. Entonces, claro, al tratar de principios y valores no podemos negociar. No podemos negociar. Es decir, si tuviéramos aquí, digamos, si estuviera un problema, un conflicto de valores tradicionales, un conflicto religioso, es decir, si los cristianos piensan que en Dios hay 3 personas y los musulmanes piensan que en Dios hay una sola persona. Y si yo me hago el listo y intento mediar y les digo, bueno, unos dicen 1, otros dicen 3, pues venga, 2, ceder todos un poco y llegamos a un acuerdo. O sea, si yo digo esto, digamos, soy el enemigo de los dos bandos. O sea, me la pidan a mí. ¿Por qué? Porque sobre principios no podemos ceder. Si yo soy un defensor de los animales y sé que hay una empresa que
que maltrata a los animales, yo no puedo llegar a un acuerdo y decir, mira, ok, pues mira, cada año, durante 5 años, voy a reducir un 15% del daño a los animales. No, me dicen, no, para ya totalmente. No negocio. Por lo tanto, son mucho más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque hay dos bloques que no aceptamos nada del otro. O sea, del enemigo del agua. Y además, cuando hay un conflicto de estas características, una controversia, lo que hace la gente es llamar a todo el mundo a que participe. Es decir, no lo resolvemos en privado, como el conflicto, sino lo resolvemos en público. Y el único modo de resolverlo, así como el primero era negociar, aquí es no centrarnos en lo que nos separa, sino centrarnos en lo que nos une. E intentar hacer cosas juntos de tal manera que yo ya no sea el enemigo, o por lo menos soy un colaborador en unos temas y un adversario en el otro, pero no el enemigo. Entonces, estos problemas tienen mucho que ver, por ejemplo, con temas identitarios, temas de derechos de los animales, de derechos humanos, de conflictos religiosos. O sea, son principios y valores que a mí me afectan mucho y por lo tanto no son tan frecuentes como los conflictos, pero tienen una consecuencia que si no los resolvemos, la situación política, la situación social se polariza. Es decir, la polarización es una de las cosas peores que puede pasar a una sociedad y a una sociedad en general y a un colectivo, es decir, tanto un colectivo familiar, un colectivo, una empresa, una asociación. Es decir, cuando hay una polarización, todo el mundo que estaba más o menos en el centro se extrema y entonces con el otro no le escucho, no intento razonar, rechazo todo lo que dice. Y entonces eso produce un clima en que es muy difícil colaborar. Y por lo tanto las organizaciones, familias, personas, empresas, fundaciones, partidos políticos, ¿no? Eso se convierte en un sitio, en un ambiente irrespirable. Y por último tenemos las crisis. ¿Qué son las crisis? Bueno, producen tensión alta porque cuando a mí tocan mis principios, eso yo reacciono virulentamente, por lo menos emocionalmente. Entonces, aquí las crisis, en cambio, son sobre hechos. Las crisis son como un conflicto, pero mucho más grande. ¿Por qué? Porque así como en los conflictos y las controversias tengo tiempo, en una crisis la reacción tiene que ser muy urgente. Entonces, lo que hay es una oposición universal hacia mi postura. Es decir, así como en una controversia tengo gente a favor y gente en contra, cuando estoy sufriendo una crisis, cuando mi empresa descubre que he vendido un producto tóxico, ¿no? Un alimento, por ejemplo, que pueda hacer daño a los niños, etcétera, etcétera, todo el mundo está en contra de mí, ¿no? Entonces, se debate en público y necesitamos actuar urgentemente. Eso, no tenemos tiempo, es una diferencia fundamental. Entonces, el objetivo en las crisis es recuperar el orden perdido, recuperar la confianza de la gente. La confianza no la ha perdido en un conflicto y tampoco en una controversia. Y las tensiones son fuertes porque los riesgos son graves. Bien, pues estos son los 3 estados de la falta de acuerdo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una parte que son los conflictos. Los conflictos los resolvemos con negociación, ¿no? Entonces, ¿cómo entender un conflicto? Un conflicto que puede ser generacional, que puede ser con un colega, con un superior, con un inferior, de muchos modos. Debemos entender que la esencia del conflicto es una falta de consenso. Es decir, no estamos de acuerdo en algo. ¿Por qué es importante describirlo así? Lo describimos así porque si lo entendemos de ese modo, sabemos que la vía de solución es crear consenso. Es decir, lo malo de los conflictos es que crean división. Eso es lo peor. Y por lo tanto, el modo de resolver un conflicto es crear unión alrededor de una solución que es vista
de manera positiva por ambos. Por lo tanto, el único modo de conseguir resolver realmente un conflicto es creando consenso, o sea, poniéndonos de acuerdo. Esto evidentemente no pasa siempre. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, cuando queremos crear consenso, en el fondo estamos mirando al otro de igual a igual, y eso es buenísimo. Cuando uno de los dos tiene una posición de poder más alta, tiene la fácil tentación de intentar resolver el problema por autoridad, por su propio poder. Y entonces no se ha resuelto el conflicto, simplemente se ha aplastado al otro. Entonces, cuando sucede esto, cuando el padre de familia dice nos vamos de vacaciones a Murcia y se ha acabado, no se habla más, no ha creado consenso. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que mientras tenga el poder va a ser así. Pero en cuanto pierda poder o en cuanto esté en una crisis, la gente que estaba oprimida, que soportaba el peso del poder del otro, se va a rebelar. Por lo tanto, no hay una situación de paz, sino hay una situación de interrupción de hostilidades, porque el otro me puede. Entonces no hemos resuelto el conflicto. Entonces, todos los conflictos que tengamos a nivel personal, a nivel familiar o a nivel corporativo, tenemos que buscar una solución de consenso. Necesitamos pararnos a negociar, porque si no, el problema no se resuelve. Y esto lo hemos visto en el COVID muchas veces, pero no me voy a ir por ahí. Bien, entonces solución de consenso. Entonces, siempre negociación. A no ser que haya una situación injusta. Es decir, a veces tenemos un conflicto, pero no porque queremos algo, sino porque pensamos que la otra parte nos ha ofendido, ha sido injusto con nosotros, se ha quedado con algo que sea nuestro, nos ha insultado, ha violado nuestros principios, etcétera, etcétera. Entonces, en esa situación, tenemos que hacer una cosa antes de negociar, que es pedir perdón. Pedir perdón. Me voy a centrar y he elegido 5 ejemplos de peticiones de perdón, más o menos buenas o más o menos malas, en las que podemos aprender algo. Porque esto de pedir perdón es un elemento fundamental. A veces entramos directamente en la resolución del conflicto, vamos a negociar, pero si la otra parte está ofendida, no va a facilitar esa negociación. No va a ser una negociación donde hay confianza. La confianza es fundamental. Sin confianza no nos fiamos de la otra persona y por lo tanto ponemos muchas barreras. Entonces tenemos que pedir perdón. Pero pedir perdón no es fácil. Digamos, ¿dónde estaríamos si Adán y Eva hubieran pedido perdón? Usted imagínese, está Adán y Eva, se toman la manzana, les pilla a Dios y dice, ¿qué habéis hecho? Imagínense que, según el relato bíblico, pues se acusaron mutuamente. La mujer, el hombre a la mujer y la mujer a la serpiente. Imagínense que Adán y Eva le hubieran dicho a Dios, lo sentimos mucho, perdónanos. Pues no estaríamos así, mi pelo no sería blanco y casi quedándome calvo, no envejecería, tendría la misma energía mental por la tarde que por la mañana. O sea, hubiera sido fabuloso. ¿Y por qué no pedimos perdón? Pues no pedimos perdón porque parece que descubrimos nuestras debilidades. Reconocemos que hemos hecho algo mal, o sea, que no somos perfectos. También porque cuando descubrimos esas debilidades es como si entregáramos un arma al adversario. Le damos un poder que pues, el adversario no querríamos que tuviera. Y luego porque las consecuencias de cuando pedimos perdón pues son dolorosas. Si nos pregunta, oye, ¿quién se ha llevado los 100 euros que había encima de la mesa? Pues si yo pido perdón, pues tendré que devolverlo. A lo mejor hay una multa, a lo mejor hay un castigo. Yo he vivido muchos años en Italia y en Italia pues decimos perder la cara, ¿no? Perdo la faccia, ¿no? Y eso no hacemos el ridículo, no.
Pero a mí me gustaría que quedara claro, o sea, que uno de los elementos de las principales enseñanzas de esta sesión fuera que pedir perdón es bueno para mí, para el que pide perdón. A veces pensamos que pedir perdón es bueno para el que ha sido ofendido y por lo tanto recibe como una satisfacción. No, 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 no. Evidentemente le ayuda. Pero a quien más ayuda es al que pide perdón. Porque es la petición de perdón es un elemento fundamental en toda reconciliación. No hay reconciliación si no hay petición de perdón. Hay un principio que es casi universal y que sorprende, es que la gente perdona. Por grande que haya sido la ofensa, muchas personas perdonan. Pero nunca perdonan, o casi nunca perdonan, si no se les ha pedido perdón. Por lo tanto, ese pedir perdón es bueno para mí para empezar de nuevo. Y entonces vamos a ver estos ejemplos. Entonces, cuando algo ha pasado malo, pues tenemos, o sea, cuando somos acusados de algo, ¿no? Somos acusados como personas o como empresas, nos acusan de algo. Muchas veces la acusación, pues podemos tener certeza, ¿no? Tenemos certeza de que lo hemos hecho mal. La mejor salida siempre es pedir perdón inmediatamente. Pedir perdón rápidamente es el mejor modo, el modo más rápido de que un conflicto no se convierta en una crisis. Todos tenemos experiencia de que los conflictos se resuelven mejor cuando son pequeños. Pedir perdón inmediatamente en cuanto descubrimos que nos hemos equivocado, es lo mejor que podemos hacer. Luego a veces hay una acusación, pero no sabemos que somos responsables, sino que tenemos certeza de que somos inocentes. No toda acusación es cierta. Y allí lo que tenemos que hacer es reaccionar también rápidamente y demostrar o digamos, defendernos para probar nuestra inocencia. Pero estos dos elementos, ¿no? De soy inocente o soy culpable, es decir, la certeza de las dos cosas, con mucha frecuencia no se da. Con mucha frecuencia ante una acusación, lo que pasa es que no sabemos si lo somos o no. Cuando acusan a una empresa de que ha hecho algo mal, pues la alta dirección dice, pero esto es cierto o no es cierto, no tenemos datos. Entonces, la mejor reacción aquí es abrir una investigación. No es defenderse, no es atacar al otro lado, no es pedir perdón, porque solamente pedimos perdón cuando sabemos, cuando tenemos seguridad de que hemos hecho algo mal. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Anunciamos una investigación, anunciamos que vamos a investigar y que si se demuestra que sí que somos responsables, pediremos perdón y asumiremos las consecuencias. Estas son las tres opciones. Teniendo en cuenta, y digamos, yo estudié Derecho hace muchos años, pero para mí la ley es muy importante, pero no nos van a juzgar de acuerdo con la ley, sino de acuerdo con la ética. Es decir, la gente normal no nos juzga, no nos juzga aplicando el código penal o el código civil, sino nos juzga por lo que debe hacerse. Es decir, hay muchas situaciones en que tengo derecho a hacer algo, pero no debo hacerlo. Y la gente me va a juzgar por ese deber ser, que es mucho más exigente que la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que, a la hora de decidir cómo conecto con la gente, es qué piensa la gente que es legítimo, no que es legal, que es legítimo. Bien. Entonces, voy a poner ejemplos, voy a poner 5 ejemplos y, digamos, uno tras uno, me paro un momento para ver si hay preguntas y si no, seguimos. ¿De acuerdo? Bien. Pues un ejemplo es en Hollywood. He elegido, para empezar, un caso de error personal. No sé si se acuerdan de este actor, ¿no? Kevin Spacey. Kevin Spacey era un actor muy famoso, tiene un Oscar, ha participado en películas muy importantes y además estaba en una serie de televisión. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2017,
una revista, que vamos, realmente es una página web, ¿no? Un blog pues, que se llama BuzzFeed, pues contó que o sea, una acusación de una persona que en una fiesta que él dio en su casa, pues una persona dijo que cuando él había bebido bastante y también Kevin Spacey también había bebido bastante, intentó abusar sexualmente de él. Y no solamente eso, sino que además la bomba vino al final. La bomba fue que en ese momento yo tenía 14 años. Entonces, es una acusación muy grave, ¿no? De abuso sexual a un menor. Entonces, ¿qué debería haber hecho Kevin Spacey? Pues no, digamos, cuanto antes pedir perdón. Pero pedir perdón, ¿cómo lo hizo él? Pues él publicó este texto, ¿no? Que en el texto, pues él lo que viene a decir, lo he copiado así directamente, pero lo que viene a decir es que es posible, lo siento mucho, tengo mucho aprecio a esta persona, no recuerdo nada, hasta ahí bien. Pero luego dice, bueno, a lo mejor esto tiene que ver con que soy gay. Y entonces es posible que esto haya sido un modo de actuar propio de un gay. Entonces, esa reacción fue rechazada violentamente. De tal manera que, ¿por qué? Porque digamos, los que más se enfadaron fueron precisamente la comunidad LGTBI de Estados Unidos. Porque lo que había hecho Kevin Spacey es intentar justificar una cosa injustificable diciendo que era gay, como asociando abusos sexuales a comportamiento LGTBI. Y eso, para la comunidad LGTBI, era absolutamente intolerable. Y por eso, digamos, al pedir perdón tan mal, Kevin Spacey fue apartado de la serie de televisión, no ha tenido más trabajos, está totalmente fuera de Hollywood ahora mismo. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que el primer requisito para cualquier petición de perdón es mostrar un dolor sincero. Por lo tanto, cuando pedimos perdón lo hacemos en términos absolutos. Es decir, no pedimos perdón y explicamos lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque eso la gente lo interpreta como que estamos reduciendo nuestra responsabilidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con algunas palabras que pueden ser fácilmente malentendidas. Cuando decimos, lo siento mucho, ¿no? El problema no es que lo sientes mucho. El problema es que me has ofendido. O sea, es que te has equivocado. A veces decimos, lamento que te sientas mal. Lamento que te sientas mal estás diciendo, yo no he dicho nada malo, pero tú tienes una sensibilidad exacerbada, eres demasiado sensible y por lo tanto, ante una cosa normal, te sientes ofendido. No podemos, pedimos perdón, mostramos dolor sincero con palabras directas. Y también, a veces, decimos, bueno, lo siento mucho, pero tú también tienes un poco de culpa. O sea, le echamos al otro la culpa o reducimos nuestra responsabilidad. Y entonces eso hace que nuestra petición de perdón, que está hecha con la mejor de las intenciones, que lo que queremos es que esa persona nos perdone o ese colectivo nos perdone, en vez de lograr mejorar las relaciones, en vez de lograr ser perdonados, lo que conseguimos es una segunda ofensa, que es mucho más difícil de perdonar. Por lo tanto, con esto aprendemos a manifestar dolor sincero. ¿Preguntas sobre este caso o sobre otros ejemplos? Vamos a ver, yo si abro yo la... No veo... Mejor seguimos, que está muy interesante lo que nos estás contando. Perfecto, pues seguimos. Segundo ejemplo, Amazon. Muchos de ustedes pues tienen un Kindle, ¿no? Y bueno, y Amazon ahora mismo es muy famoso. El presidente Jeff Bezos pues
hace 2 meses pues, fue nombrado la persona más rica del mundo, se acaba de retirar, bueno, parcialmente. Bien, pues Amazon tuvo un problema que es que hace casi ya 12 años pues descubrió que estaba vendiendo un libro, mejor dicho, 2 libros, ¿no?, de George Orwell, estaba vendiendo 2 libros y que no tenía los derechos. Creía que había comprado todos los derechos, pero hubo un error y no había comprado todos los derechos. Y por lo tanto lo estaba vendiendo sin derechos. Entonces, ¿no?, de La Granja, ¿no?, y en 1984. Y entonces, como funciona Kindle, es que Kindle parece que tienes los libros dentro y realmente estás conectado a un servidor y los libros no son tuyos, los has alquilado, ¿no? Los tienes como prestados. Pero todo está en la nube, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Al descubrir que se había equivocado poniéndolos a la venta, lo que hizo Amazon fue quitarlos de los Kindles de todo el mundo y devolverles el dinero. O sea, parece que descubre un error, no puede vender esos libros, les devuelve el dinero a los que se lo han vendido y se los quita de sus aparatos. Claro, entonces, al borrarlos, claro, mucha gente, pues sobre todo son libros que se estudian en primeros años de carrera, también en los últimos años de bachillerato, muchos alumnos los tenían subrayados, eso desaparece. Y desaparece probablemente cerca de un momento de exámenes. Entonces, la gente se queda molesta. No muy molesta porque los usuarios de Kindle le tienen muchísimo cariño a su Kindle. Y por lo tanto se sienten molestos, pero todavía no enfadados. Entonces, lo que hace Amazon es mandar un correo y dice, bueno, y explica lo que ha pasado, ¿no? Y dice, oye, teníamos estos libros a disposición, no eran nuestros, los hemos quitado, hemos devuelto el dinero, ¿no? Sin ninguna afirmación más, sin ninguna explicación y sin ninguna firma. Entonces, esto que en el fondo podría verse como una corrección, no es una corrección, es simplemente una información. Y claro, la gente se queda descontenta, pero dice, oye, que yo no he hecho ningún error, el error es tuyo, no me pides perdón. Entonces la gente se empieza a molestar y empieza a protestar. Entonces, a las primeras protestas de gente muy educada, hacen unas disculpas públicas. Y entonces ¿qué hacen? Una vez más, explican lo que ha pasado, pero no piden perdón. Entonces, cuando nos explican, pero no nos piden perdón, y además nos pide perdón un señor que nadie conoce, Drew Herdener, nadie le conoce, portavoz. Entonces la gente realmente se enfada. Y dice, pero me han faltado al respeto. Y en ese momento se da cuenta Jeff Bezos y entonces él mismo firma esas disculpas. Y en estas disculpas lo que él dice es, lo traduzco así rápidamente, diciendo, les pido perdón por cómo hemos gestionado las copias ilegales que hemos vendido de varias novelas, ¿no? Nuestra solución ha sido estúpida, sin pensar y totalmente fuera de lugar, de acuerdo con nuestros principios. La ira es, o sea, el daño que nos ha causado, nos lo merecemos. Y por lo tanto utilizaremos la herida, ¿no?, el tejido que ha quedado de la herida para aprender para el futuro. Entonces, es un lenguaje, así como los 2 primeros textos son lenguajes muy oficiales, esto es un lenguaje coloquial que te lo dice el jefe. Y esta decisión fue inmediatamente aceptada por la gente. ¿Qué hizo además? Además ya habían devuelto el dinero, pero también dieron un regalo a los que habían sufrido ese daño y no tuvieron que cambiar nada más. La gente lo aceptó. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que para pedir perdón y ser perdonado, es decir, para que nuestra petición de perdón realmente consiga nuestro objetivo, que es la reconciliación, necesitamos ser directo y operativo. Directo, lenguaje directo. Es decir,
no basta, no bastan las palabras, necesitamos hechos. Y eso lo vemos en la familia, es decir, pedimos perdón, pero a veces dudamos, ¿me lo está diciendo en serio o en broma? ¿Y cómo salimos de dudas? Viendo los hechos. Entonces, ahí tenemos que asumir la responsabilidad. Esto es fundamental porque si no, nuestra petición no es creíble y al no ser creíble no produce efectos. En el fondo nos tiene que ayudar el hecho de que a veces pedimos perdón o a veces hay gente que pedimos perdón. Seguro que todos nosotros hemos escuchado a gente que se ha equivocado, pide perdón, pero pide perdón de manera un poco orgullosa, como diciendo, si ya te he pedido perdón, me tienes que perdonar. Como si fuera el perdón, como si fuera obligatorio. Y no es así. El perdón es un regalo. La gente que nos perdona porque quiere. Y por lo tanto nosotros tenemos que pedir perdón sabiendo que es una, como dice, el castellano es muy en otras lenguas también, pero el castellano es muy claro, pedimos perdón, no nos damos perdón, no nos absolvemos, pedimos perdón. Por lo tanto, esto es una cosa que tenemos que aprender, ¿no? Otro ejemplo, Starbucks. Starbucks, una cadena de café y de las cafeterías en todo el mundo, es la segunda cadena de alimentación en Estados Unidos, un gigante universal. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues pasó un episodio triste, dos afroamericanos llegaron a una tienda de Starbucks en la ciudad americana de Filadelfia, llegaron, parece ser que iban mal vestidos, pero en fin, el gerente de la tienda les dijo si querían algo, estos les dijeron que no porque estaban esperando a un tercero y el gerente, el director de la tienda, se puso nervioso. Pensaban que estaban esperando a que se fueran todos los demás clientes para agredirle. Y entonces entró en pánico y llamó a la policía. Y la policía, como sucede en Estados Unidos, que no tiene medias palabras, la policía les arrestó y les metió, se los llevó a la comisaría con las esposas puestas. Como es lógico, cuando pasa esto, pues siempre la gente que estaba alrededor, ¿qué hizo? Filmarlo con el móvil y subirlo a las redes. Y entonces hubo una reacción en contra, porque dos personas que no habían hecho nada malo, que fueran arrestadas porque Starbucks había llamado a la policía. Entonces, ¿qué hizo Starbucks? Pues lo primero es publicar esta petición de perdón en Twitter y en su página web, ¿no? Que dice, pedimos perdón a esos dos clientes y a todos nuestros clientes habituales por lo que ha pasado. Tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Esperemos que esto no pase más. Entonces, es como una disculpa, pero da la impresión de que esto estaba escrito desde hace mucho tiempo, por lo tanto no parece sincera, y sobre todo que dice, bueno, pides perdón, pero no asumes ninguna responsabilidad. Entonces, Starbucks, el presidente de Starbucks era nuevo, llevaba pocos meses. Entonces lo que hace, él dice, bueno, y esto pasa muchas veces cuando tenemos un conflicto. A veces los conflictos y las crisis son oportunidades, son magníficas oportunidades para mejorar una situación, para cambiar algo, una situación que no es satisfactoria. Entonces el presidente, esto se filmó, y el presidente, que es este señor, ¿qué hizo? Se autoinvitó a uno de los programas de televisión más importantes de Estados Unidos, que se llama Good Morning America, y se autoinvitó, él llamó, dice, soy el presidente de Starbucks, mañana vais a hablar de este tema, y dice, sí, pues quiero ir y hablar allí. Y entonces esta persona lo que hizo fue, pidió perdón, antes había pedido perdón personalmente a esas dos personas que habían arrestado, y dijo, si pasa esto, tenemos un problema. No sabemos gestionar los conflictos. Y por lo tanto, dijo, no solamente pido perdón, sino que el próximo jueves todas las tiendas de Starbucks, 10.000 tiendas de Starbucks, van a cerrar un día porque vamos a tener un cursillo interno de gestión de conflictos para saber cómo gestionar las amenazas.
Entonces, esto, digamos, hizo que la gente apreciara mucho, aceptara esto. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones de conflicto, las situaciones de crisis, los errores que podemos tener, pues no hay camino fácil, no hay un, bueno, si haces esto, tienes que hacer esto, ¿no? A veces no sabemos qué hacer. Y entonces, el que muestra liderazgo, ese es el que consigue ser perdonado, consigue reconciliarse con los que se sentían ofendidos. Por eso tenemos que ser líderes. O sea, esto es lo fundamental. Entonces, en esta situación es muy clara la diferencia que hay entre directivos que saben hacer lo que está escrito que hay que hacer y los líderes que abren camino cuando no hay una solución fácil. Por eso es muy importante en estas situaciones de conflicto ejercer el liderazgo. Es decir, que los jefes no se escondan ante los mandos intermedios. Es muy normal, bueno, es muy normal, no sé si decirlo es muy normal, pero es bastante frecuente que los jefes quieran dar las buenas noticias y pidan que sea un subordinado que dé las malas noticias. Y debería ser al revés. Necesitamos que el jefe nos dé las malas noticias, que el jefe lidere. Las buenas noticias las puede dar cualquiera. Por eso es tan importante el no esconderse ante mandos intermedios. En el fondo, los jefes, sobre todo en una empresa grande, el jefe no está metido en las tareas de marketing, no está metido en las tareas de distribución, no está metido en muchas tareas, digamos, de producción, pero está en lo importante, que son las relaciones con la gente, y por tanto tenemos una responsabilidad especial a la hora de pedir perdón. ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, actuar como líder, tomar decisiones, no esperar a que me las den. Cuarto ejemplo, L'Oréal. Todos hemos oído hablar de L'Oréal, pero no sé si todos hemos oído esta historia que a mí me hace especial gracia. En los penúltimos mundiales en Brasil, pues el equipo nacional belga fue con un grupo bastante numeroso de hinchas. Y una de ellas era esta chica que pongo en la foto. Entonces, digamos, lo que hacían la hinchada belga era disfrazarse de galos, ¿no? Con la bandera, etcétera, etcétera. Se pintaban en la mejilla la bandera y cantaban, bailaban durante el partido, etcétera. Pero como la chica era muy guapa, pues uno de los cámaras del estadio la vio y digamos, se centró en ella. Y el regidor, ¿no? El que estaba realizando las imágenes, pues también le gustó la chica y pues en el partido ese, pues cada vez que la pelota salía fuera, pues la sacaban y salió unas 20 y tantas veces en un partido. Y se convirtió en un personaje popular en Bélgica, que es donde se vio el partido fundamentalmente. A los 3 días, Bélgica volvió a jugar en el mismo estadio y estaba también el mismo realizador y el mismo camarógrafo. Y la localizaron antes de que empezara el partido. Y si en el primer partido salió en la tele más de 20 veces, en el segundo salió 100 veces. Y entonces se convirtió en un personaje súper divertido porque, bueno, como equipo de fútbol, Bélgica tampoco es muy fuerte, ¿no? Pero en fin, el hecho es que se convirtió en muy popular. Y en esos días, L'Oréal, la cadena francesa de belleza, estaba buscando un rostro joven para una campaña en Bélgica. Y entonces dijeron, verde y con asas, me han hecho la campaña. Y entonces mandó a su representante en Brasil a que localizara a esta chica, la localizó y le ofreció el puesto, digamos, de rostro oficial de L'Oréal en Bélgica. Y le ofrecían bastante dinero, la chica lo vio, no le costaba nada y firmó el contrato. ¿Y qué pasó?
Pues que L'Oréal, en cuanto firmó el contrato, lo anunció en Bélgica. ¿Y qué hizo la gente? Pues al ver ese rostro y le gustó, fue a Facebook a buscarla. Y ahí lo que encontró es fotos como esta. Resulta que esta chica era una cazadora empedernida. Tenía fotos con muchísimos animales que ella había abatido. Y eso, en Bélgica, en un entorno juvenil y además, digamos, con los valores actuales, cazar no es ilegal. Pero para mucha gente, cazar es ilegítimo. No digo, no sé si inmoral, pero para mucha gente es claramente ilegítimo. Y matar animales no está bien, por el hecho, o sea, por el gusto de matarles, como si fuera un deporte. Entonces, se montó una tormenta en redes sociales, es decir, en el ámbito donde la gente joven en Bélgica lo había visto, e inmediatamente le empezaron a criticar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo L'Oréal? L'Oréal había cometido un error, que es contratar a una persona sin haber hecho una investigación de sus actividades, de sus hobbies, etc. Pero L'Oréal fue muy lista, que es, en cuanto vio que la tempestad era grave, lo que hizo fue romper el contrato, habló con ella y le dijo, oye, rompamos el contrato. Y lo rompió en 24 horas. Y por lo tanto, la tormenta, que podía haber ido a mucho más, la tormenta se quedó en nada, porque inmediatamente desapareció. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que hasta las empresas mejor gestionadas, como L'Oréal es una gran empresa, es rentable, con un liderazgo muy sólido, con unos equipos muy preparados y muy profesionales. Bueno, la gente mejor también se equivoca de vez en cuando. Y eso no lo podemos evitar. Pero sí que podemos reaccionar rápidamente, pedir perdón inmediatamente. Y entonces el problema desaparece casi tan rápido como llegó. Por lo tanto, evidentemente debemos controlar, pero no debemos ser tozudos. Hay batallas que no podemos ganar. Es decir, me he equivocado y me he equivocado. O sea, seguir empecinado y no cambiar porque soy ahí machacón, etcétera, etcétera, lo único que hace es agravar las cosas. Me he equivocado. Digo, bueno, pero uno puede decir, bueno, pero es que cazar no es equivocarse. Pero la pregunta que les haría es, si yo supiera que la gente se va a enfadar con esta persona, ¿la habría contratado? Si la respuesta es no, entonces me he equivocado. Si la respuesta es sí, adelante. Pero si yo no hubiera contratado a esa persona porque es controvertida, entonces me he equivocado. Por lo tanto, pida perdón y sal cuanto antes. No nos ganemos nuevos enemigos. Cuanto antes hagamos, no le ha llegado más gente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, actuar rápido es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Por qué es malo pedir perdón tarde? A veces no queda más remedio que pedir perdón tarde porque no sabemos si hemos sido nosotros. Lo que pasa es que cuando tardamos mucho en pedir perdón, la gente sospecha de nuestra sinceridad. La gente piensa que hemos pedido perdón porque nos han obligado o por miedo a las consecuencias, no porque estemos arrepentidos. Por lo tanto, esa rapidez, cuando vemos que alguien, por ejemplo, alguien nos pisa un pie sin querer y nosotros inmediatamente le pedimos perdón, le sigue doliendo el pie, pero parece como que está mal enfadarse porque nos ha pedido perdón inmediatamente, de manera verdaderamente sincera. Por lo tanto, cuanto más rápido, más eficaz. Y a veces hay que insistir, porque antes decía, no nos perdonamos a nosotros, pedimos que nos perdonen, pedimos perdón, nos ponemos en manos de los otros. Por eso a veces no basta pedir perdón una vez, a veces tenemos que pedir perdón más veces. No podemos decir a la gente, oye, que ya te he pedido perdón. No, si no me ha perdonado es que no le he pedido perdón el número necesario de veces para que me perdone. O sea, la sartén está de la mano del otro.
Y eso nos ayudará a plantearlo de una manera humilde. Nadie es perdonado si pide perdón de manera arrogante. El prepotente, por mucho que pida perdón, no se le perdona. El humilde es el que es perdonado. Bien. Y el último ejemplo es un ejemplo divertido. De estas cosas que pasan muy rara vez. Todos conocemos, o muchos conocemos, una cadena de comida rápida que se llama Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que en el Reino Unido, pues en un verano resulta que la gente empezó a consumir pollo mucho más de lo normal, hasta el punto de que se acabaron las existencias de pollo en todo el Reino Unido. Claro, Kentucky Fried Chicken es fundamentalmente pollo. Y entonces se vieron obligados a cerrar. Es decir, no podían vender y entonces pues dijeron, pues cerraron las tiendas y pusieron un cartel fuera diciendo, sentimos mucho no poder proporcionarles los muslos de pollo, etcétera, etcétera. Entonces, para su sorpresa, la gente se enfadó. Pero ¿cómo es posible? Se enfadó, etcétera. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Kentucky? Estamos en el Reino Unido y esto es importante. Entonces ellos lo que hicieron fue contrataron una publicidad para pedir perdón y utilizaron esto. Es decir, si se ve, digamos, cambian el orden de las iniciales de la empresa y es una palabra que en inglés suena muy mal, pero que en el fondo viene a decir, la hemos fastidiado, ¿no? La hemos fastidiado con J, ¿no? Y piden perdón. Es decir, que en vez de pedir perdón como muy humillados, piden perdón y hacen una broma, ¿no? We are sorry, y lo cuentan. Entonces, a veces, para pedir perdón y que nos perdonen, tenemos que ser creativos. Ser creativos es no siempre hacer bromas, es manifestar simbólicamente nuestro arrepentimiento. Lo vemos, por ejemplo, en las culturas orientales, en que vemos cuando una empresa japonesa, por ejemplo, coreana, se ha equivocado, pues se inclina, ¿no? Hace una reverencia, varias reverencias más o menos profundas, ¿no? Bueno, en Occidente no somos tan formales en ese sentido, pero también necesitamos manifestarlo gráficamente. Y a veces el humor es un muy buen ejemplo, es un buen instrumento, ¿no? Porque destensa, hace ver que no nos tomamos tan en serio, ¿no? Y cuando no nos tomamos tan en serio, pedimos perdón y dices, bueno, pues es que soy un desastre. Entonces, cuando hacemos eso, pero evidentemente debemos utilizar un sentido del humor que es solamente contra nosotros mismos. No podemos bromear o ironizar sobre el otro, sino sobre nosotros, que es lo que hicieron. Y luego tiene que ser aceptable. Esto funcionó en el Reino Unido porque el sentido del humor británico es muy fuerte. Y por lo tanto, a los británicos les encantó que hicieran una broma divertida, ¿no? Un juego de palabras, ¿no? Lo que nos llaman witty, ¿no? Una cosa ingeniosa, ¿no? En España es distinto. En España, no sé si se acuerdan, hace 2 años, el 28, el Día de los Inocentes, otra cadena de comida rápida, Burger King, hizo una broma, ¿no? La inocentada que hicieron es decir que iban a cambiar el Burger King, iban a quitarle la U, ¿no? Para que iban a poner una U, ¿no? Burger, para pronunciarlo a la española. Y la gente no le hizo gracia. Incluso a la misma compañía le molestó muchísimo que hiciera una broma sobre el logo y sobre el nombre de la compañía. Porque en España el sentido del humor no es tan fuerte como en el Reino Unido. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de manera creativa y simbólica de acuerdo con la cultura local. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué hemos visto en estos 5 ejemplos? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué consecuencias podemos sacar? Pues toda petición de perdón bien hecha tiene estos requisitos. 1, manifestamos nuestra pena, nuestro dolor. Lo siento mucho. Es el modo de empezar. Siento mucho esto. Pero luego, ¿qué viene? Explicamos lo que ha salido mal. Es decir, explicamos
¿por qué pedimos disculpas? ¿No? Siento mucho que me haya equivocado y haya vendido huevos, digamos, pochos en mal estado, etc. O sea, explicamos por qué pedimos perdón. Luego reconocemos que es culpa nuestra, si no, no pediríamos perdón. O sea, tenemos que manifestar nuestra petición, es realmente soy responsable de lo que ha pasado. No decimos soy culpable, soy responsable, que hay muchos grados de responsabilidad. Hay una responsabilidad por negligencia, hay una responsabilidad criminal, hay una responsabilidad por malicia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí nos podíamos alargar en esto. Luego, manifestamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es la promesa de que no lo vamos a repetir. O sea, estoy arrepentido, no lo voy a volver a hacer. Y compensamos de algún modo. O sea, cuando una empresa pues, ha destrozado pues, un bosque o ha contaminado un río, pues evidentemente lo que tiene que hacer es replantar el bosque, limpiar el río. Si no, no ha pedido perdón. Si no, esa petición se queda en palabras. Y hemos visto antes que las peticiones de perdón que no van seguidas de actos, ¿no? De cambios de comportamiento, no son creíbles. Empeoran la situación. Y luego, y por último, o mejor de esos dos elementos es cuando el proceso de cambio va a llevar un poco de tiempo, tenemos que prometerle que les vamos a mantener informados. Es decir, en el ejemplo que ponía antes de que hemos contaminado un río, vamos a limpiarlo y entonces cada 3 meses le vamos a decir cómo va la limpieza, ¿no? Y si ya han vuelto a ver otra vez peces en el río, si se puede pescar, etcétera, etcétera, ¿no? Y o sea, eso es mantenerles, o sea, es como una obligación que asumimos de mantenerles informados. Y por último, pedir perdón, que es como decir, ¿me perdonan? Es esperar a la respuesta del otro. O sea, no pedimos perdón y nos podemos ir, esperamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que, disculpe, pues digamos, hemos empezado hablando de los distintos grados de choques sociales que puede haber. Nos hemos concentrado en los conflictos, hemos dicho que los conflictos se resuelven con negociación y que a veces antes de la negociación, cuando ha habido una ofensa previa, necesitamos pedir perdón. Y hemos visto 5 ejemplos de cómo pedir perdón, o de si salió bien, si salió mal, y salimos estos 7 requisitos de una petición para que el perdón llegue, por grave que es. Fíjense, una de las condiciones no es que la ofensa sea leve. No, la ofensa puede ser muy grave. Incluso puede ser irreparable, puede haber implicado la muerte de personas. Es decir, cuando un accidente mortal, por ejemplo, un avión que se cae, ¿no? Un accidente de cualquier tipo, ¿no? Una fuga tóxica, puede haber muertes. Mi consejo es, por grave que haya sido lo que hayamos hecho, siempre hay salida. Si pedimos perdón del modo adecuado y si damos tiempo para que llegue el perdón, porque el perdón, como lo estamos pidiendo, no podemos urgirlo. Tenemos que dar tiempo a la gente para que nos perdone. El perdón llegará si lo hacemos bien, porque yo no desconfío prácticamente nunca de las personas ofendidas. Las personas ofendidas sorprenden mucho en la capacidad de perdonar y de perdonar rápidamente si se les pide perdón bien. Muy bien, pues si hay preguntas, a lo mejor este es el momento de intentar resolverlas. ¿Alguno queréis alguna pregunta? Montserrat tiene el micrófono apagado. ¿Ahora? Ahora. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Me alegro. Yo quería hacer una pregunta. Yo soy víctima del terrorismo.
Y me quería preguntar, ¿hay alguna acción imperdonable? Yo creo que, vamos a ver, depende si lo vemos desde el punto de vista del ofendido o del ofensor. Si lo vemos desde el punto de vista del ofensor, hay cosas que son imperdonables, son gravísimas. No sé si imperdonables. Pero mi experiencia de trato con víctimas del terrorismo es que no hay ninguna ofensa que sea imperdonable en el sentido de que el ofendido no pueda perdonar. Y todos conocemos ejemplos maravillosos de perdón. Y cuando hablas con ellos, lo que te cuentan es que, oye, es que me siento mucho mejor. Es decir, no han perdonado para sentirse mejor, para dormir por la noche, para pasar página, pero el perdón les ha ayudado a pasar página. Es decir, son los dos ejemplos. Han hecho lo que ellos pensaban que en conciencia debían hacer y dentro descubren que eso ha sido bueno para ellos. Por lo tanto, hay cosas que uno no está obligado a perdonar, pero que si perdona, sale ganando. Es doloroso, pero tenemos que ver que lo doloroso no es... Lo doloroso es que hayamos perdido a un ser muy querido. Eso es lo doloroso. Pero una vez que asumimos que eso lo tenemos que aceptar, ya depende de nosotros. El perdón es un regalo que hacemos a la otra persona, pero también es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, no funciona el perdón, como un elemento de egoísmo, pero al final nos ayuda a nosotros mismos. Pero es muy difícil hablar de esto cuando uno no ha pasado por esa situación, Montserrat. O sea, tú estás mucho más en condiciones de hablar de esto que yo. Mi experiencia es de las personas que he escuchado que han sufrido mucho por una ofensa gravísima y que ellos han perdonado. Y también he escuchado personas que no quieren perdonar y no tengo nada malo que decir contra ellos. No, es que al estar en contacto con otras víctimas del terrorismo, te encuentras con muchas sensibilidades. Gente que dice, yo hasta que no me pidan perdón, no voy a perdonar. Sí. Dilatan pues yo en principio estaría dispuesta a perdonar o dispuesto a perdonar si me pidieran perdón. Sí. Es que me parece muy razonable. O sea... Sí. Y se privan del beneficio que está diciendo usted, del beneficio del perdón. Claro. Digamos, ahí ese perdón tiene dos componentes. Tiene un componente humano, ¿no? Un componente humano que es en la relación entre las dos personas. Digo yo, a esta persona que me ha ofendido y me ha ofendido gravemente, ha matado a una persona querida, digamos, yo no le perdono hasta que me pida perdón. Es decir, yo no estoy dispuesto a mantener una relación. Pero luego eso es el plano personal y también que es también social. Pero luego está ya el plano religioso, que eso es muchísimo más delicado porque, claro, en la religión cristiana el perdón es un elemento absolutamente fundacional. Es decir, que, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz es de petición de perdón. O sea, alguien pide perdón por nosotros, ¿no? Porque nosotros no hemos pedido perdón, ¿no? Y entonces, en el fondo, cuando hay una referencia sobrenatural, una referencia espiritual, pues ahí, aunque no nos hayan pedido perdón, en el fondo es bueno que pidamos, que nosotros perdonemos, porque en el fondo sabemos que somos criaturas y pensamos que a nosotros nos han perdonado también mucho. Entonces ya perdonamos, pero no respecto a esa persona, aunque sí se beneficia de ese perdón, ¿no?
yo me acuerdo de, es una historia personal, pero digamos, vamos a ver, a mi abuelo le mataron, digamos, cuando mi padre tenía 2 años y todos sus hermanos, eran 8 hermanos, ¿no? Y le mataron y la única persona que sabía quién le había denunciado era mi abuela. Y cuando mis tíos y mi padre crecieron, pues tenían conversaciones con su madre, ¿no? Con mi abuela, diciendo, dinos quién ha matado, quién ha denunciado a papá y le han matado. Y mi abuela dijo, no os lo voy a decir nunca porque lo que queréis es matarme. Y entonces mis tíos le decían, sí, por supuesto que le queremos matar, pues no os voy a decir el nombre. Y se fue a la tumba con ese secreto. Y muchos años después supimos quién había sido. Y mi padre se lo encontró por la calle. Se lo encontró por la calle y le dijo, me llamo Miguel de la Cierva, sé que usted mató a mi padre, quiere decir, habían pasado 40 años, quería decirle que le he perdonado. Que pase un buen día, y se fue. Claro, yo creo que mi padre le perdonó porque había aprendido esto de su madre y había visto a su madre, digamos, feliz, a pesar de haberse quedado viuda con 8 hijos, ¿no? Y entonces yo creo que le pidió perdón, pero por ser quien era, por ser eso, no por el otro. Pero en fin, es una situación muy difícil. Es de las preguntas más difíciles que me han hecho nunca, Montserrat. Pues eso es una cosa positiva. Quiere decir que no hay mucha gente como yo. Bueno, espero que haya mucha gente como usted. No, que no hay mucha gente víctima del terrorismo que esté en Mablas. Claro. Totalmente. Bueno, Pachi, puedes preguntar si quieres. Sí, encantado y muchas gracias por la conferencia. Ha dicho que nunca hay que dejar de pedir perdón las veces que sea necesario. Entonces, yo le pregunto a alguien que pide perdón, pero nunca es perdonado porque siempre está recriminado por las mismas situaciones, ¿cuántas veces tiene que estar o cuánto tiempo tiene que estar pidiendo el perdón? Y después, ¿no cree usted que la situación de que tiene que perdonar cuando se convierte en eso, en realidad es un abuso frente al que pide perdón y francamente lo que no quiere es perdonar? Claro, vamos a ver. Esta es muy buena pregunta también. Vamos a ver, nosotros pedimos perdón porque lo que queremos es recoser una relación que para nosotros es importante. O sea, si no es importante, no insistimos. Pero si para nosotros es importante, es decir, si en una familia resulta que una rama familiar pues, se enfadó por una cosa que tenía que ver con la herencia o con una ofensa, etcétera, etcétera, porque tenemos en mucho esa relación, es razonable insistir. Y en ese sentido buscamos conectar con esto, conectar con esa relación. Y si realmente la valoramos en mucho, estamos dispuestos a perseverar en esto y tener, o sea, que quede claro a la otra parte que por nuestro lado tenemos la mano tendida para resolver lo que haya quedado de una herida, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, pedimos perdón no solo por esa persona, sino por todo el entorno. Y en ese sentido, y tiene que ver con lo que acabas de decir, en ese sentido, a veces pedimos perdón y aunque no nos perdone la otra parte, si todo el contexto, es decir, si el resto de familias o el resto de empresas o el resto de clientes, etcétera, ve que hemos pedido perdón de manera sincera, con hechos, con arrepentimiento, es decir, con un cambio de conducta, etcétera, etcétera, digamos, a lo mejor la persona que hemos ofendido no nos perdona, pero nosotros recuperamos la legitimidad. Es decir, la gente dice, ha hecho lo que tenía que hacer. Y por lo tanto, la culpa
de la falta de relación que hay ya no nos la echa a nosotros, sino a la parte que se niega a perdonar. Por lo tanto, aunque no nos pidan perdón, si realmente es sincero, y nosotros, por nuestra parte, digamos, todo tiene que ser razonable. Es decir, si yo le piso un callo a una persona, no tengo que pedirle perdón 10 veces. O sea, todo tiene que tener su equilibrio, su proporción, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso la gente lo ve. Y cuando nos niegan el perdón, cuando nos niegan no tenemos que enfadarnos, porque el regalo del perdón nos lo dan o no nos lo dan y no está en nuestra mano. Nosotros deberíamos quedarnos satisfechos si, humanamente hablando, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Y eso lo veremos mirando alrededor. Si, digamos, otros amigos, otros parientes, dicen, mira, ya no insistas. Pero ya no somos nosotros que decimos, no voy a insistir, sino que es el entorno, dice, ya vale, ya no es un problema tuyo, es problema de la otra persona. Es decir, todo es con proporción. Muchas gracias. Nos han enviado una pregunta. Sí. Podríamos preguntarle qué hacer cuando un conflicto no es tanto una cuestión de perdón, sino de posiciones muy enfrentadas, y también en estas situaciones qué actitudes favorecen el acercamiento. Y sobre la pregunta anterior que ha dicho usted en la exposición, que además de pedir perdón hay que ofrecer acciones, ¿no? Y lo de pedir perdón requiere también evidencias de que sería la petición. Sí, entonces, de esa pregunta no estoy seguro de haberla entendido bien, pero en el fondo me quedaría más tranquilo si me la vuelven a... ¿Se oye un poco mal? Se oye mal, sí. Has dicho que Mejor. ante situaciones enfrentadas, ¿cuál es la forma más que propone para favorecer el acercamiento? Cuando hay posiciones muy enfrentadas, en esas situaciones, ¿qué actitudes favorecen el acercamiento? Sí. Pues el acercamiento, o sea, cuando hay un conflicto, porque los dos valoran algo mucho y ninguno quiere ceder, o sea, la solución es para ceder. Entonces, pero hay algunos consejos que se dan para favorecer el clima de negociación. Pues, que son, uno, partir de información común. Es decir, por ejemplo, pues no sé, dos empresas que se disputan sobre si, por ejemplo, una es una empresa productora y la otra es una distribuidora, ¿no? Y entonces, pues parece ser que la distribuidora dice que los productos le llevaron ya en mal estado y la productora dice que se lo dio bien, pero que luego en los almacenes de la distribuidora se estropearon, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, la gente tiende a defender sus intereses y hace su propia investigación. Entonces, el problema de las investigaciones parciales, de las investigaciones de parte, es que no son creíbles por la otra parte. Es decir, entonces, lo mejor para poder favorecer el consenso, para poder llegar a un acuerdo, es buscar investigaciones que sean imparciales, contratadas por ambos. Es decir, llamar a un tercero y decir, oye, ¿puedes investigar cuándo se estropearon? Y los dos vamos a aceptar tu palabra. De tal manera que esa investigación hecha así es creíble y por lo tanto es más fácil que lleguemos a un acuerdo, porque esto es por un lado. Segundo elemento para favorecer el acuerdo, pensar en el largo plazo. Cuando trabajamos para el corto plazo, cuando yo quiero una cosa digamos, de este cliente, por ejemplo, o de este proveedor, y no le voy a volver a comprar en la vida, ¿no? Entonces ahí nos ponemos muy tensos, porque no vemos la relación que tiene eso con el futuro. Yo he vivido muchos años en Italia, les contaba antes, y a veces en los restaurantes de Roma, por ejemplo, a veces te tratan un poco mal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay mucho turista, vienen y entonces les voy a dar la comida no excesivamente buena
y les voy a cobrar un precio muy alto. Y si no quieren volver, me da igual, porque este turista se irá y vendrá otro. Pero si no trabajamos con ese corto plazo, sino trabajamos a largo plazo, es decir, valoramos mucho tener una buena relación con esa empresa, con esa persona, con esa familia, con esa institución que sea. Si lo que queremos es tener una buena relación a largo plazo, entonces lo que tenemos que hacer es más fácil, o sea, dice, oye, pero vamos a ver, ¿cómo queremos estar unidos dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 5 años? Lo hemos visto ahora en el COVID, ¿no? Ha habido muchas empresas que en la situación del COVID, ¿no? Pues que digo, pues no me queda más remedio, ¿no? Ha habido alguna empresa, por ejemplo, que ha venido a pedirme el consejo, digo, ¿yo qué hago en el COVID? Yo en el COVID, digamos, me sobra gente porque no podemos trabajar y entonces no sé si echarles o no echarles, ¿no? Y yo, bueno, entonces yo lo que les digo es, vamos a ver, el COVID va a pasar y vas a volver a producir. Y mi pregunta es, ¿qué es más importante? Tener una relación fuerte con tus empleados, de tal manera que ahora pierdas dinero, pero luego te lo vayan a devolver con fidelidad, con mayor dedicación, con mayor profesionalidad, etcétera, o tú quieres ahorrarte eso, o sea, quedarte con tu dinero y dentro de 1 año y medio empezar a contratar y no encontrar a la gente buena y no encontrar a la gente leal, porque se van a acordar que tú les echaste cuando tenías un problema. Entonces, a largo plazo, trabajar siempre con perfil de largo plazo. Y por último, para conseguir más fácilmente el consenso, hay un instrumento fundamental que es la transparencia. Es decir, cuando estamos negociando, si somos transparentes, estamos dando un signo elocuente de que confiamos en el otro. Decimos, mira, esta es la información que tengo, estos son mis planes, ¿qué hacemos? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que no queremos ser transparentes porque parece que le estamos dando una ventaja competitiva al otro. Pero realmente solamente vamos a conseguir confianza, solamente van a confiar en nosotros cuando nosotros hemos confiado primero. Hay una de dos. Si quieres conseguir confianza, confía tú primero. Entonces, con estos 3 elementos de investigación imparcial, ¿no? Hecho cero. Luego, en segundo lugar, decía ahora mismo, ¿no? Creo que es el iPad de Montserrat, pero en fin. Bueno, primero, investigación imparcial. En segundo lugar, trabajar para largo plazo. Y en tercer lugar, el ser transparentes con mis objetivos, lo que yo pretendo, lo que es importante para mí. Entonces, con eso será mucho más fácil llegar a un acuerdo. Bueno, ya una última pregunta. Yago, nos has explicado que ante un conflicto cabe 3 posibilidades. Si te consideras que eres culpable, pedir perdón, si eres inocente, defenderte y en caso de duda, pues analizar la investigación. Sí. ¿No crees que hay una excepción que sería en el tema matrimonial? Que es quizá mejor pedir directamente perdón. ¿Sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que, además tú eres, o sea, como varón, yo creo que las mujeres detectan inmediatamente cuando se les pide perdón simplemente para pasar página. No es sincero. No es sincero. Hay que... Tienes toda la razón. No, porque es evidente. Oye, perdona. Bueno, vamos a seguir. No. Perdona, no. O sea, vas a rectificar. Vas a... ¿no? Es simbólico. ¿Estás realmente dolido? ¿No? Y entonces, eso no lo hacemos así deprisa y corriendo. Y al mismo tiempo,
podemos pedir perdón de manera sincera, de manera elocuente, de manera gráfica, de manera realmente con arrepentimiento, o sea, cambiando casi con un gesto. O sea, no es cuestión de tiempo. No es cuestión de pido perdón y ya pasa. No, no, no. Es un proceso. La reconciliación es un proceso. Y hay gente que perdona más rápidamente y hay otros que perdonan más lentamente. Y lo bueno del pedir perdón es que nos tenemos que adaptar a la persona que hemos ofendido. No queda más remedio, porque hemos cometido un error antes. El error fue nuestro y ahora tenemos que sacar la pata. Y entonces pedir perdón así como excusa para no ver las consecuencias no funciona. Creo que no funciona. Prueba a ver. Pues muchísimas gracias, Yago. Ha sido un placer escucharte y a ver si podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestras universidades, cada uno donde tenga su vida profesional. Y lo llamaremos cuando sea presencial. Sí, Muy bien. Puedes venir a una conferencia presencial cuando pase todo esto. Encantado, encantado, voy encantado. Muchas gracias. Muchísimas Ha sido un gracias, placer. Yago.